niñas a partir de 2009 en adelante que quieran ser parte de nosotras. Nos reintegramos el 15 de agosto en las instalaciones del DAE. Y ya el equipo TEX-JEX de la Fundación Sucre y de la corporación Dantex en el DAES, desde el 15 de agosto pueden inscribirse todas las damas que deseen. Desde el 15 de agosto van a estar inscribiendo, saludar a la empresa Dantex, Testilán, que está con el aporte social, con la Fundación Sucre en todos estos temas que tienen que ver el deporte, los juegos lúdicos, es decir, esas grandes fórmulas perfectas que hoy son importantes tenerlas dentro de un Estado-nación que es la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, empezando como siempre, aquí con la doctrina de Simón Bolívar. Bolívar viviendo, Bolívar renaciendo, pero para nosotros siempre está vivo, renaciendo para otras partes de esta América meridional. Saludar al pueblo colombiano, que ya este fin de semana el presidente Gustavo Petro, electo, asumió el cargo. Es recordar en 1978, movimiento M-19. De ahí sobrevino todo este movimiento del cual hoy vemos cómo en estas fórmulas perfectas que Dios, ese Dios que nos vive, ese Dios que está con nosotros y está aquí activo, le da una segunda oportunidad a la Colombia bolivariana. No es casual que un acto de alto gobierno de Estado salga otra vez a revivir la espada de nuestro Padre Libertador. Esa fórmula perfecta hoy, encauzar una violencia sobrevenida por las oligarquías colombianas, hoy le toca a Gustavo Petro activar perfectamente los lazos del diálogo para encauzar la paz. Es una segunda oportunidad, como lo dijo en su momento, y está activo hoy en la República de Colombia. Saludar a esa visión holística del Padre Bolívar. Hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy tenemos al profesor, al vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar, Víctor Teotisco. Buenos días, profesor. Buenos días. No podía faltar que en estas conversaciones uno toque con emoción. Yo conocí a Gustavo Petro cuando era alcalde en el 2002 de Bogotá. Tremenda gestión. Y nos lo decía, en un encuentro suramericano por la paz, con el diálogo él mismo, dentro del Hotel Tequendama de Bogotá. Saludar a los compañeros que estuvimos dándonos una visión de lo que era la Colombia, que hoy se está materializando, gracias a Dios, porque es la paz, es el diálogo, es esa fórmula perfecta que buscan todas las naciones. ¿Qué podemos decir de todo esto? Porque vamos a hablar de otras cosas, pero sobrevino estos temas importantes. Es interesante el viaje de Gustavo Petro desde que comenzó en el M-19 hasta la presidencia de Colombia. Y como tú mencionas, lo de la espada de Bolívar, justamente la primera acción del M-19 cuando se inicia como movimiento guerrillero en Colombia fue entrar en la Quinta de Bolívar en Bogotá y llevarse la espada de Bolívar, la cual mantuvo oculta durante casi 20 años y que no, digamos, se devolvió cuando el M-19 hizo los primeros acuerdos de paz con el gobierno colombiano. Acuerdo de paz que, por cierto, terminó con el fallecimiento de muchos dirigentes o el asesinato de muchos dirigentes del M-19 por esas mismas fuerzas colombianas que tú estabas hablando, ¿no? Luego de haberse decretado la paz. Y lo que pasó ayer en el Congreso es interesante verlo en la instalación de Petro, porque, bueno, se le solicitó a Iván Duque el sábado que la espada de Bolívar estuviera presente en la ceremonia, e Iván Duque se negó. Y eso creo que dice una enorme cantidad de cosas adicionales sobre la calidad de Iván Duque. Y también es interesante que la primera, Gustavo Petro se esperó hasta que fue investido con la banda presidencial
para dar su primera orden. Y su primera orden fue que le trajeran la espada de Bolívar y se la dio justamente a las Fuerzas Armadas. Y entonces ahí vimos que el Petro como presidente, su primer acto es una orden directa a las Fuerzas Armadas a que le traigan la espada de Bolívar y que estuvo durante el resto del acto presidiendo todo, ¿no? Entonces los actos simbólicos son importantes en este contexto, y este es muy importante para lo que significa el bolivarianismo en Colombia. Fíjate, Víctor, porque fíjate, está hoy dentro de esta arquitectura latinoamericana, vemos como México, como Bolivia, igualmente Nicaragua, Venezuela, epicentros hoy con Argentina de cambios permanentes ante las agresiones. A nosotros todavía tenemos un avión secuestrado todavía, ¿ah? Pareciera que es que el gobierno norteamericano como que no comprende, ¿no? Y las medidas coercitivas aún activas en contra de nuestro pueblo. Son esas visiones que hoy tenemos que tener un poco de transparencia y objetividad cuando uno toma de verdad alguna visión dentro de los medios de comunicación. Porque si no nos estamos desdibujando la realidad. Ver hoy a Petro no es casual ni es fácil la tarea que tiene él dentro de una Colombia que ha sido gobernada por las oligarquías prácticamente. El tema de los tributos que no pagan, los grandes no pagan, eso es público y notorio. Igualmente otros problemas estructurales que tiene este país, porque tiene grandes retos como la educación, como la salud, lo he dicho públicamente. Y 2.200 kilómetros que nos unen de frontera es prácticamente para la Venezuela de hoy, ante todas estas agresiones permanentes que hemos tenido de los gobiernos que estaban ahí, es un aliciente, porque es ver a Bolívar, es volver a ver la unión, la doctrina bolivariana con la unión nuevamente con todos estos países. Próximamente está Brasil con Lula. Si hay una recomposición de los pueblos con los estados sociales. El cambio de panorama en América Latina debe tener muy nervioso a todos los que durante este ciclo de la derecha que se acaba gobernando en América Latina, porque es de nuevo un cambio de marea que digamos, va a reforzar la posición de Venezuela en el hemisferio. Pues tú estás hablando de ahorita Colombia, ahorita Brasil en noviembre. ¿Qué pasó con el Grupo de Lima? El Grupo de Lima se quedó en el grupo que ya prácticamente semilla de amapola, ¿no? Es muy chiquitico. Eso cambia totalmente la relación de poder en Venezuela. Petro va a abrir la frontera gradualmente, porque todos entendemos que no se pueden abrir después de años de cerrada y después de un intento de invasión, porque no nos acordemos de eso, en 2019 a través de los puentes. Y tenemos que ver cómo retomar esa relación que es mutuamente beneficiosa tanto comercial como políticamente para Venezuela. Fíjate, tú que tocas los temas estructurales y estratégicos, porque no nos podemos desdibujar de lo que está hoy aconteciendo, que es público y notorio en toda esta América Meridional. Estos grandes retos que tenemos nosotros hoy, porque todavía estamos combatiendo el COVID-19. Ya por la evidencia que hay, públicamente pareciera que no es un virus normal. Ya con el tema de que gracias a la operación de la Federación Rusa en Ucrania, se ha dado cuenta cómo utilizan animales, cómo utilizan ciertos elementos químicos para ir y implementar guerra bacteriológica. Es decir, contra todos estos problemas estructurales que ha tenido la América Meridional y el mundo, esta recomposición fija una nueva relación de una unidad latinoamericana, caribeña, en favor del progreso, en favor de buscar realmente una nueva fórmula a lo americano para lograr, dentro de todo el contexto económico, político, energético, lograr sobrellevar todo esto que tenemos. Es interesante ver cómo vamos nosotros a trabajar la unidad latinoamericana, porque acuérdense que Iván Duque
logró, vamos a decir, que Colombia fuera introducida como miembro honorario o algo así de la OTAN. Y la opinión de Petro sobre eso, pues todavía tenemos que verla para exactamente qué va a suceder, porque es la pisada de una organización de agresión como es la OTAN, en la primera que tiene en Sudamérica, y Petro ha prometido reforzar los lazos con las otras organizaciones que tenemos ahí, y eso obviamente crea una disyuntiva, o sea, no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Pero vemos que países como Ecuador, Ecuador ahorita está aislado porque está entre Perú y Colombia, que tiene una posición distinta sobre Venezuela a la que tiene Ecuador, y así sucede también con algunos países centroamericanos. El esfuerzo, digamos, todo el panorama del Caribe, justamente por lo que tú estás hablando de situación geopolítica, Venezuela como principal suplidor de petróleo tiene un rol que aplicar allí de nuevo, que lo hizo durante con Petrocaribe durante el gobierno del presidente Chávez, y que ese rol permitía la expansión de la influencia venezolana en el Caribe, una influencia, ojo, civilizadora, una influencia solidaria, y que eso obviamente está reconstruyendo todo el espacio regional. Pero hay bolsitas, ¿no? Por ejemplo, tú mencionaste Argentina. Bueno, Argentina tiene todavía bolsas del gobierno de Macri funcionando. Es decir, la complejidad de estos gobiernos que están dejando el poder, dejan consecuencias estructurales a esas naciones. Sí, porque ellos mueven los hilos para crear estructuras y para crear enlaces para que su influencia perdure, influencia perniciosa además, perdure más allá de su gobierno. Macri endeudó a la Argentina por 100 años. El gobierno de Alberto Fernández está totalmente amarrado al Fondo Monetario Internacional por las decisiones que tomó su antecesor, y que fueron decisiones tomadas con toda la mala intención, era justamente para dificultar el trabajo de un gobierno siguiente. Fíjate, yo coincido contigo porque el tema de Colombia, por ejemplo, hay mucha información que llega que hasta iban a dejar unos compromisos que hasta la misma Contraloría General de Colombia tuvo que intervenir. Imagínate cómo está eso tan complejo, esto entregando cosas ahí, entregando concesiones, entregando un sinfín de cosas que en realidad estaba perjudicando al pueblo, ¿no? Y a la vez las políticas de los gobiernos, el caso del golpe de Estado de Bolivia, que deja y ha dejado consecuencias a esa república que tenía exitosamente una gestión con Evo Morales. Sí, la derecha en cada uno de estos países tiene planes. Y quizás una cosa en que nosotros debemos entender, que esos planes se discuten, se ponen en ejecución, y si no resultan, se guardan para cuando haya la próxima oportunidad de un gobierno de derecha. Porque no solamente estamos viendo el caso de Colombia, de que intentaron amarrarle a la presidencia a Petro, sino que lo vemos en Chile. A Boric hay muchas cosas que no va a poder hacer porque el gobierno anterior ¿cómo se llama? De Piñera, pues le amarró muchas cosas. Entonces, claro, por eso una de las cosas importantes en Chile es este cambio constitucional de la Constitución que se va a poner a referéndum próximamente, que va a crear un nuevo barajo en la política chilena. Y yo creo, como se hizo en Venezuela, que la nueva Constitución creó un nuevo barajo de la manera como se entendía el poder y las relaciones con el pueblo soberano en la influencia política que tienen que tener sobre los dirigentes. Fíjate, yo todo este contexto, yo creo que hoy nosotros vemos como hay un cambio estructural, pero es por medio de los pueblos. Creo que los pueblos están despertando, ¿no? Pero también las grandes consecuencias que ha generado el injerencismo norteamericano. Pareciera que esa doctrina Monroe mueve grandes brazos en función de seguir obteniendo beneficios de esta región. Si vamos a entrar de una vez a trapo en esta discusión, porque estamos viendo que es evidente para todo el que lo pueda ver en estos momentos, la seria disminución de la hegemonía estadounidense y el surgimiento de otras potencias, por decirlo así, que están cambiando el panorama político, económico, incluso geográfico, porque hay realidades en el terreno que se están sucediendo, y qué relación tiene con Venezuela.
Estados Unidos tenía un plan en los años 40-50, cuando en plena Guerra Fría ya dura, que se llamaba Fortress America, la fortaleza americana, que incluía que en caso de que todo el mundo cayera en manos de la Unión Soviética, a Estados Unidos le quedaba todo el continente americano. Está el Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, porque ahí estaban todos los recursos que necesitaba para mantenerse, para seguir siendo potencia. Y el hecho de que estos cambios estructurales que están viniendo en todos los países suramericanos y norteamericanos como México, vamos a llamarlos latinoamericanos, eso les echa a perder ese plan. Y yo más bien veo que vamos a ver muchos más intentos de injerencia y menos soterrados por parte de Estados Unidos en el continente, porque ahora está luchando por mantenerse como potencia, ya no hegemónica, pero sí regional, dentro del contexto, para poder hacerle frente a las otras dos potencias que están surgiendo, o 3 o 4, de un mundo multipolar. Claro, fíjate, y es importante todo esto, Héctor, porque vemos cómo en ese resurgir puede a corto y mediano plazo tener resultados positivos. Vamos a ir a una pausa. Buenas tardes, mi nombre es Heidi Acevedo, directora técnica de la categoría libre del equipo TECS. Te invitamos a partir del 15 de agosto en las instalaciones del DAE Fuerte Tiuna a partir de las 9 de la mañana para que formes parte de esta gran manada. Me olvidó traerte el libro. Nos están invitando, ¿vale? Esta es Heidi Acevedo, invitando a que se inscriban. Ahorita empezamos la campaña para que crezca el equipo TECS. Desde el 15 de agosto los esperamos en el DAE, en la Dirección de Armamento y Explosivos, pero en nuestra cancha, fíjate, en la Unión Cívico-Militar. Saludar al general Carrera, ¿vale? Y a todo ese equipo perfecto, en conjunto con la Fundación Sucre, con la empresa Dantex, todos estos temas que tienen que ver hoy con la corresponsabilidad y la función social que tenemos que tener todas y todos por una Venezuela que hoy está enrumbada vía en la prosperidad con nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Volviendo con temas que hoy son importantes, Víctor. No es casual hoy el tema en la globalidad, como los criptoactivos. Tú que eres un especialista en todos estos temas, eres doctor, tienes 30 y pico de años en la Universidad Simón Bolívar. Quiero saludar a la familia de la Universidad Simón Bolívar. ¿Cómo los criptoactivos hoy se están imponiendo? ¿Será que esa va a ser la fórmula dentro de los sistemas económicos como relación comercial? El fenómeno de criptoactivos, de criptomonedas, que empezó en 2008, justamente la situación mundial ha cambiado muchísimo la perspectiva que tenía en realidad los usuarios sobre el uso de estos instrumentos. Porque al principio era que, bueno, es un esquema de inversión, se dispara exponencialmente y entonces yo meto dinero hoy aquí y a los 6 meses o al año tengo el triple de lo que había invertido. Pero hemos visto que con la situación política mundial crea unos serios quiebres económicos, y eso tiene incidencia en todos estos instrumentos, tanto los criptoactivos como el mercado accionario, que hemos visto que ha estado a la baja todo este año, y que causa que justamente se haya roto ese mito de que los criptoactivos siempre iban a seguir subiendo. Y otras veces que yo he estado en tu programa, he dicho que en realidad mi visión de los criptoactivos es que son un medio de pago. Un medio de pago instantáneo, un medio de pago seguro, un medio de pago que no es refutable, que no se puede negar y que permite un esquema distinto de intercambio monetario. Porque cuando tú pagas, fíjate, si tú antes un banco que prestaba digamos en oro, si el banco tenía 100 bolsas de oro, te prestaba a ti 20, entonces el banco se quedaba con 80.
Y eso es lo que sucede. Pero eso no es lo que sucede con el dinero, eso es lo que llamamos el sistema de reserva fraccionaria. Si un banco tiene 100 millones de bolívares y te presta a ti 20, el banco sigue teniendo en su contabilidad 100 millones de bolívares y tiene 20 millones que te prestó a ti. Y acaba de multiplicar el dinero en la economía. Eso no se puede hacer si tú estás trabajando con criptoactivos. Entonces hay un esquema especulativo que no está allí en cuanto a los bancos grandes. Tan es así que los grandes bancos como la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, están todos sacando su propia moneda segura como criptoactivo para poder hacer transacciones entre las distintas entidades bancarias y con equivalencias mundiales. Porque bueno, eventualmente se tuvieron que sumar al tren usándolo como método de pago. Si nos fijamos en lo que ha pasado con el oro, en tiempos justamente de incertidumbre económica y sobre todo por incertidumbre causada por problemas geopolíticos, los gobiernos y las personas se refugian en el oro, se refugian en los activos tangibles. Y estamos viendo entonces cómo el precio del oro ha subido, no solo el precio del oro, sino el precio de cualquier commodity que pueda usarse como método de guardar valor, de preservar el valor del futuro. Y uno de esos métodos, por ejemplo, es la energía. Entonces, por eso también lo aplicamos nosotros a Venezuela. Nosotros tenemos una criptomoneda, que es el petro, que está anclada al valor de los commodities venezolanos y por lo tanto no muestra fluctuaciones con respecto a los vaivenes geopolíticos. ¿Ven? Se ha mantenido con una cierta estabilidad. Y lo vemos, por ejemplo, lo que hizo, tú hablaste de la parte económica, ¿qué hizo Putin cuando comenzó su operación? Vio que lo atacaban porque intentaron aplicarle el mismo esquema de Venezuela. Vamos a devaluarte la moneda, vamos a impedirte comerciar. Y entonces Putin lo hizo, mira, ¿sabes qué? Me devaluaste la moneda casi en un 100%, yo agarro y redefino el rublo. Lo redefino en función de mis commodities. ¿Cuáles son mis commodities? Oro y petróleo. Y defino el rublo en base al valor de esos. Y eso automáticamente cambió la relación monetaria en Europa y hizo que se revirtiera la devaluación del rublo y de hecho ahora está revaluado. O sea, el rublo ahorita está casi en 50, 60 rublos por dólar y llegó a estar a 120 hace apenas 3 meses. Entonces, eso que está sucediendo, digamos, podemos verlo, es cuando los gobiernos se refugian en sus activos para respaldar su moneda y no la respaldan. En cambio, si la respaldan en el dólar, como digamos ha sido la costumbre en todos estos gobiernos, pues entonces justamente están sujetos a esos vaivenes de la moneda. Víctor, yo quería tocar este tema porque es importante. Entonces, es decir, cada país hoy, y fíjate lo que es la visión de Chávez, de ese momento, 2008, 2009, ya empezó con el petro. Imaginémonos hoy si no hubiéramos hecho eso. Tú que eres estudioso, entonces tú vas a decir, cada país, cada nación, cada república debe ir consolidando dentro de su eje económico lo que es la consolidación de la moneda. En el año... yo creo que esto es bueno profundizar un poco con la sapiencia tuya. Yo quisiera lo que potenció la hegemonía de Estados Unidos en el ámbito económico fue en los años 70 cuando determinó que la única moneda para comprar energía, cualquier tipo de energía, debería ser el dólar. Eso le permitió a la Reserva Federal de los Estados Unidos emitir cualquier cantidad de dólares cuando necesitaba dinero para financiar las 900 bases del gobierno estadounidense, porque con eso es que se mantiene. Vamos a entender esto, las bases estadounidenses en todo el mundo se mantienen porque la mayoría de los gobiernos compran dólares, compran bonos del tesoro, y con eso sostienen la moneda estadounidense para que ellos puedan emitir más moneda y pagar a todo ese ejército que tienen. Es decir, la maquinaria de guerra. La maquinaria de guerra está pagada porque todos usamos el dólar. Pero ¿qué está sucediendo? Que en las políticas impulsadas de usar las monedas nacionales, lo vimos ahorita, Erdogan y Putin acaban de firmar que el gas que va a estar comprando Turquía, gas y petróleo, se va a pagar en rublos. ¿Okay? Y Rusia va a comprar en Turquía bienes de consumo y los va a pagar en liras turcas. Liras turcas, sí. Ahí. Pero tiene lo mismo con la India, tiene lo mismo con China. Entonces lo que estamos viendo es que poco a poco tú estás cercenando, ¿okay?, el mercado que está usando el dólar para el intercambio internacional. Ese nuevo orden mundial que se está imponiendo, Víctor, es
una fórmula como está concebida en nuestra ley del Plan de la Patria, la multipolaridad, el multicentrismo. Es decir, ese es el nuevo rumbo que le ha dado ese nuevo orden mundial que prácticamente estas 7 familias, 10 familias que quieren manejar el mundo, se le está rompiendo de las manos todo eso que han querido tejer durante años, que es el injerencismo y el monopolio total de los grandes negocios del mundo. Porque además lo que hizo, todo esto fue orquestado del Fondo Monetario Internacional. ¿De qué manera? Todos los bancos centrales se adhirieron al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional lo que hacía era instruir, enviaba manuales de esto, maneras de hacer las cosas, cómo calcular la deuda de los países, cómo elaborar los préstamos internacionales. Y esto, todos los bancos centrales, incluyendo el nuestro, el Banco Central de Venezuela, elaboraron instructivos internos en base a la normativa del Fondo Monetario Internacional. ¿Ve? Entonces, claro, nosotros a veces miramos que el Banco Central dice, no, cuando el Banco Central nuestro, o el Banco Central de Colombia, o el Banco Central Europeo elabora un instructivo, lo está haciendo bajo los parámetros que durante 60 años ha dictado el Fondo Monetario Internacional. Y ahora, con todo este cambio de época en cuanto al uso de criptoactivos, el Fondo Monetario Internacional no quiere saber nada de los criptoactivos. ¿Ve? Y entonces no hay manera de científicamente, así, o sea, porque no están los instrumentos escritos, de analizar cómo se va a mover el comercio mundial, cómo se va a mover el intercambio de moneda, porque no hay nada escrito, lo estamos escribiendo ahora. Y eso hace que debamos entonces, estamos experimentando. O sea, y esto, la economía experimental, eso es nuevo en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo. Fíjate, yo me atrevo, ¿no?, con todo esto que estamos escribiendo, es decir, estamos construyendo un sistema monetario diferente, alternativo a lo que quiso imponer Nixon, pues, háblalo así, pues, en su momento Estados Unidos, y se ha mantenido. En esa fórmula perfecta, ¿cómo tú ves la Venezuela de hoy? Mira, nosotros... Es importante vernos también nosotros, ver como gobierno, a pesar de que estamos inmersos en unas medidas coercitivas, ver también cuáles son las posibilidades y lo atractivos que somos hoy también. Bien. Nosotros pasamos de un Estado que usaba el dólar para todas las transacciones, poco a poco nos hemos ido desgranando de ese esquema, y entonces empezamos a usar criptomonedas, creamos nuestra criptomoneda, pero el gobierno también ha usado Bitcoin y ha usado Ether para algunas compras, ha usado otras monedas, no necesariamente el dólar, para los intercambios comerciales, porque lo que a Venezuela lo que la ha salvado de escaparse de las sanciones es tener una multiplicidad de opciones. Y nuestros activos como el oro. Justamente porque nuestras acciones están basadas en la evaluación de esos activos. O sea, Venezuela está explotando el oro, ¿okay? Podemos entrar en un argumento sobre de qué manera se está haciendo, pero eso equivale, tú también puedes usar el oro como método de pago. Oro extraído, método de pago, no el oro de las reservas. No, a pesar de que tenemos nuestras reservas, Londres, por allá, el Banco de Londres todavía no nos las quieren entregar. Sí, sí. Y siguen esa fantasía de querer representar en una persona que no tiene nada que ver con nuestro gobierno, ni nuestra institucionalidad y nuestra constitución. Aquí el presidente es Nicolás Maduro Moro, más nadie. La importancia, lo que hizo el presidente Chávez de traerse las reservas de oro, ¿okay? Y que se trajo el 90%, por ejemplo, las reservas, y no se pudo traer el 10% que estaba en el Banco de Inglaterra, porque había compromisos firmados con el Fondo Monetario que lo impedían. No, eso lo entendemos. Sí. Y en este momento somos rehenes de esa situación y de una situación política que todavía nos quieren poner, como se llama, la bota en el cuello para evitar que Venezuela recupere eso. Pero es tan importante el asunto de las reservas que si todos estamos hablando, viendo cómo es el asunto con China ahorita y Taiwán, que eso también ha sido noticia. Yo quiero tocar ese tema ahorita antes de irnos a la pausa, porque todavía nos quedan unos minutos, ¿no? El tema de cómo China ha manejado a favor de sus intereses el injerencismo que quiere meter ahí Estados Unidos, que eso siempre ha pasado. El tema de Rusia, de la gran operación de la Federación Rusa, es también contra la OTAN, el injerencismo de la OTAN de utilizar después del 2014, porque esto hay que decirlo, un golpe de Estado contra el gobierno de Ucrania, y mira lo que se convirtió ese gobierno
de Ucrania. ¿Qué podemos decir de China y Taiwán? Fíjate, el Taiwán, que está a 100 kilómetros de China, y hay que entender qué significa eso. O sea, la isla La Tortuga, en Venezuela, está a 100 kilómetros de Higuerote, o sea, para que entienda lo cerca que está Taiwán de la China continental, pero que prácticamente un mar interior. Pero es que además Okinawa, que es donde está la base principal de Estados Unidos en Japón, está del otro lado y está a 200 kilómetros. Entonces, Taiwán desde el siglo XIX ha sido, digamos, una especie de portaaviones terrestre para las invasiones a China. O sea, Japón invadió la guerra sino-japonesa, ocupó Taiwán e invadió China, y antes de la Segunda Guerra Mundial ocupó Taiwán e invadió China, allí. Y cuando el gobierno nacionalista chino, el que Mao Zedong se iba poco a poco apoderando de todo el resto de China y los iba empujando hacia el mar, se fueron hacia Taiwán y se quedaron allí. Y se llevaron para todas las reservas de oro de China, se las llevaron para Taiwán. O sea que Taiwán arrancó con todo el tesoro de la China en su momento. Y lo que ha hecho el gobierno chino en esos 70 años ha sido poco a poco ir recuperando su capacidad comercial y ahorita tiene unas reservas de oro también más grandes del mundo. Pero el punto de Taiwán es que Taiwán es justamente una provincia, ambos se consideran provincias de China, o sea, no es que Taiwán ahorita en el resto del mundo, incluso Estados Unidos considera que Taiwán es una parte de China, pero yo veo que va a haber un cambio de esa política pronto. Ahora fíjate, yo considero, ¿no? Por eso es que es bueno, y aquí no hay teleprompter, yo soy muy celoso con las invitaciones, lo sabes muy bien, y ni libreto, ni nada de eso previsto por ahí. Por ahí tenemos un pase ya con una delegación que está viajando, ¿no? Tenemos también ya montado, sí, pues es que aquí, fíjate, si aquí nosotros nos ponemos como otra televisora, García, y otro capitán, y aquí está Mateo y todo, y aquí también tenemos esta bella dama aquí con nosotros acompañando. Nosotros nos ponemos con libreto, estamos muertos, porque es la televisora de la Fuerza Armada, ¿verdad? La única, la primera, enamórate de Telefan. Eso es lo importante hoy del gobierno chino. Fíjese, cuando de verdad asume los grandes intereses nacionales, porque es un gigante ya, un gigante, igualmente Rusia, y es la Venezuela que sí puede convertirse en un gigante. Ya con Colombia al lado, Brasil, imaginémonos con Lula. ¿Qué vamos a convertirnos en esta nueva región? Una región de prosperidad, una región de verdad que hoy los que deben estar asustados son los que mantienen las medidas coercitivas contra Venezuela, Víctor. Porque vemos cómo estamos enrumbados. Lo coyuntural, vamos a salir al paso. Yo siento, tengo la esperanza, tengo la fe, nuestro Dios, que lo coyuntural le vamos a salir al paso a todo esto, Víctor. Venezuela requiere justamente aprobar todos los instrumentos y estar muy pendiente de la situación internacional. Claro, por eso es que tocamos todos estos temas. Estas cosas así, porque nosotros estamos prácticamente como es un río que tiene un montón de piedras y estamos saltando de piedra en piedra. ¿Okay? ¿Por qué? Porque sí, porque tenemos que esa es la manera como tenemos que nosotros que trabajar en nuestro esquema, porque nos han obligado, porque así no deberíamos trabajar en el concierto de las naciones, no deberíamos estar nosotros buscando avenidas por aquí y por allá, porque debería haber 2 o 3 avenidas principales que nos están negadas. ¿Sí? Es decir, fíjate, Víctor, cuando uno habla del tema chino con Taiwán, automáticamente vemos cómo China se está, igual que Rusia, cuidando sus intereses. La Venezuela de hoy, con el diálogo, con esta visión que hoy vemos con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y todo el alto gobierno. Quiero saludar al Tribunal Supremo de Justicia, igualmente al Poder Ciudadano, nuestro fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab, igualmente nuestro defensor del pueblo, el doctor Alfredo Ruiz, igualmente el tema de la Asamblea Nacional, y el Consejo Nacional Electoral. Estamos hoy dentro de esta arquitectura internacional dando pasos certeros y positivos para ir consolidando esta economía, adherirnos a esta economía global, pienso yo. Y el tema de nuestros criptoactivos, con una visión de que podemos ser parte de ese concierto económico internacional que se está construyendo. Sí, la mejora es que, fíjate, no solamente con los criptoactivos que nos funcionan, que nos sirven para adquirir cosas, que dentro del país se ha convertido también en un método de pago,
tanto a nivel de Detal como a nivel al mayor, muchas compañías, muchas empresas en el mundo están ahora creando ese canal para aceptar pagos en los criptoactivos principales como Bitcoin o Ether. Disculpe. Y nosotros tenemos que aprovecharlo. ¿Ve? Pero todo gobierno tiene también sus líneas rojas. ¿Okay? Y nosotros estamos impedidos, o sea, tenemos una losa en los pies que se nos fue impuesta, que no podemos disfrutar plenamente de nuestros activos. Tenemos una empresa, Citgo, en Estados Unidos, que fue confiscada, ¿okay? Que era una salida para el petróleo venezolano. Tenemos una empresa en Colombia, Monómeros, que esperemos que con Petro pues, se pueda resolver de nuevo, que Petro, el Monómeros pase a ser, de nuevo, gerenciada por el gobierno venezolano único que existe. Claro. Y poder, de hecho, para recuperar Colombia, porque lo que pasó con Monómeros es que la despalillaron, para hablar coloquialmente, incluso ni siquiera le sirve a Colombia en este momento. Es que ahí hay un tema, y a todos los que nos están viendo ahorita, un tema de verdad que son daños patrimoniales para la nación. Fíjate, a mí no me gusta estar, con todo el respeto, y sé que la audiencia cuando nos ve en la calle, con el profesor, usted siempre con respeto, para eso están las instituciones de nuestro Estado. Ahí los que están ahí, imaginémonos, vamos a ir para dónde van a ir, pues los que están allá, que creían que eso era una isla, esos delincuentes, al llegar a un gobierno progresista, vamos a ir para dónde van a agarrar las maleticas, ¿no? Porque si vienen para acá, automáticamente tienen que ponerse bajo la tutoría, mira, está de la Constitución, y aquí automáticamente está bien claramente establecido, tanto de la Constitución hasta las leyes que están sobreviniendo, los delitos de la cosa pública van a terminar en la cárcel, porque con toda la responsabilidad del caso sería hecho un gran daño a ambas naciones, no nada más a la Venezuela de hoy, a Colombia. Yo creo que ahí algo que yo he escuchado y he sentido de parte del presidente Gustavo Petro es la justicia. Lo ha dicho bastante. Y aquí estamos esperando para dónde van a agarrar esa cuerda de delincuentes. Son delincuentes que le han hecho un gran daño a nuestro pueblo. Y lo digo con toda sinceridad porque son las molestias, de repente, que no nada más la mía, sino la tuya. Y tenemos que identificarlo, porque aún anda por ahí uno dando la vueltica ahí, que huele a gancho directamente, porque el gran daño que tenemos hoy con los salarios y con todas estas cosas que tenemos son culpa de ese grupo que se adherió al injerencismo norteamericano. Y que aplaude y solicita más sanciones. Es verdad. Y digamos, parte de eso nos crea. Entonces, estamos hablando de diálogo, estamos hablando de... Pero vamos a, claro, hay que resarcir al país de los daños patrimoniales, y alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar, porque las cosas que sucedieron en Monómeros son delitos en Venezuela y en Colombia. Claro. ¿Okay? Que Iván Duque no los quiso perseguir en su momento, pero sí era tan evidente que tuvo que intervenir el Estado colombiano y quedarse con una parte de Monómeros para resguardarla, pero ahora vamos a ver que eso va a una investigación y va a haber delitos investigados y vamos a ver, como tú dices, dónde se meten. No solamente eso, sino ciertas personas que pretendían ser diplomáticos de un gobierno inexistente, que también están comprando billetes de avión en estos momentos para irse a otro sitio. Fíjese, profesor, vamos a irnos a una pausa. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Pero también nos vamos con un pase de nuestra capitán Catherine Peñuela, quien va hacia San Petersburgo con la finalidad de participar en la disciplina de relevo médico militar que empieza el 29 de agosto del 2022. Vamos a ir a una pausa. Cordiales saludos, querido público de Venezuela. Desde acá, desde el aeropuerto Libertador Simón Bolívar de Maiquetía, Estado La Guaira, nos encontramos en la disciplina de relevo médico militar, que en unos minutos estaremos abordando el avión que nos llevará con destino a la Federación de Rusia, donde se ejecutará dicha disciplina, específicamente en la ciudad de San Petersburgo. Estos hombres y mujeres del ejército de batas blancas, desde el mes de enero comenzaron con un régimen arduo, tanto físico como mentalmente, preparándose para esta disciplina. Todo esto para garantizar
garantizar el triunfo, porque todos estamos para triunfar. Fisioterapeuta del equipo TEC YES, y las invito a todas las chicas que quieran pertenecer a la manada. A partir del 15 de agosto estaremos en la sede del DAES, así que las esperamos. Toriana, ¿vale? Fisioterapeuta, llamando igualmente a inscribirse al grupo de TEC YES en la sub-18 y la categoría libre, en el DAES, a inscribirse en las canchas del DAES, que está desde este 15 de agosto todo el equipo de TEC YES. Es un equipo de fútbol femenino. Bueno, volviendo, Víctor, con todos estos detalles que es importante hoy, ¿no? Dentro de toda esta arquitectura, la visión de que hemos estado hablando de Rusia, de China, de la India, de Turquía, pero igualmente de estos grandes retos, como lo dijo Petro, lo ha dicho, antes de asumir la presidencia, con el tema de la educación y la salud. Yo creo que dentro de las grandes palancas, como, y voy a angostura, que hemos estado hablando de Bolívar, dentro del paradigma bolivariano, Bolívar nos llamaba esas dos grandes palancas, que era el saber y el trabajo. Es la educación hoy, y debe ser la educación hoy, un aporte y un soporte para lograr el progreso, para lograr de verdad. Es decir, nosotros cuando combatíamos la Cuarta República contra la privatización, Víctor, ellos hablaban de gasto y nosotros hablábamos de inversión. Debe ser la inversión hoy como primera fórmula. Y es un llamado a todas y todos, porque yo sé que este programa se ve a nivel de otros países, así como lo está constituido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es esa visión holística de que la inversión tiene que ir a la educación para que logremos progreso, para que logremos desatarnos de esas amarras de depender de tecnología y ciencia externa. Nosotros debemos aprender de la experiencia, de nuevo, de países que han pasado periodos de crisis y cómo han reorganizado su sistema educativo y su sistema de investigación para poder ayudar a el desarrollo del país y a recobrarse de una crisis. Y lo primero que vemos es que, de nuevo, países como China, países como Rusia, hacen una inversión doble o triple en educación, que es lo que permite que tú puedas desarrollar. ¿Por qué? Porque la inversión en educación no produce efectos inmediatos. O sea, tú entras, por ejemplo, un estudiante va a estudiar una carrera, va a durar 4 o 5 años estudiando la carrera, o 3, dependiendo si es técnico superior. Por lo tanto, tú no vas a ver resultados sino después que él se gradúe, y él va a tardar en producir resultados. Entonces vamos a suponer que si yo tengo una persona que va a estar estudiando 5 años en la universidad, él va a ser productivo en los próximos 3 o 4 años de que haya salido de su. Entonces estamos hablando de un intervalo de 8 años. Pero tú tienes que preparar a los profesionales que van a preparar a esa generación, y esa preparación cuesta. Esas personas tienen que, a su vez, tener una carrera, estudiar una maestría, estudiar un doctorado, tener programas de investigación que sean financiados principalmente por el Estado, pero también por la empresa privada, porque también a la empresa privada le interesa la investigación, y todo eso requiere tiempo, requiere dinero, requiere esfuerzo. Y lo pernicioso de las sanciones, de nuevo, que yo vuelvo, es que justamente corta esa vía de financiación. ¿Ves? Porque ahorca al Estado, le impide usar los recursos que recibe de impuestos o simplemente del producto industrial, del producto del conocimiento, del producto de investigación del país, reutilizarlos en la parte de educación. ¿Ves? Y entonces nos mete en un agujero. Porque entonces, okay, yo necesito personal, tengo que pagarle buenos salarios, tengo que prometerles una vida larga dentro del sistema educativo, dentro del sistema de investigación. Y me estoy refiriendo tanto a educación primaria, bachillerato,
y educación universitaria, pero además debemos desarrollar el sector postuniversitario, las especializaciones, las maestrías, los doctorados, porque esos son los que te convierten en un sector independiente, que crea su propia tecnología y permite sostener al país. Fíjate, Víctor, yo me recuerdo, ¿no? Porque son estos grandes trazas, ¿no? Y te agradezco que estés compartiendo conmigo, ¿no? Como la Cuarta República lo que menos pensaba era eso, porque más bien lo que querían era privatizar el sector de educación, es decir, que usted pagara matrícula, ¿no? Que eso hay que recordarlo. Ahora bien, con todas estas medidas coercitivas no ha sido fácil, con todos estos ataques, con toda esta visión de querer fragmentar nuestro Estado-Nación, ha sido fácil, pero yo creo que dentro de las grandes trazas debe haber, bueno, para eso tiene que haber lo que es la planificación. La planificación yo creo que es lo que equivale hoy una gran visión holística, entender todo esto que hemos estado viviendo y lo que nos queda por vivir, porque nosotros no nos vamos a entregar al imperio norteamericano. Eso es lo primero, pues. Nosotros tenemos nuestra propia episteme, nuestra visión, nuestro paradigma bolivariano que contradice a Monroe, pues. Entonces en la planificación tiene que haber esa gran altura de que la educación, todo el sistema educativo, tiene que haber una gran inversión. Y tenemos que tener una inversión para una visión. Porque, ¿esa visión hacia dónde va? ¿qué es Venezuela? Venezuela es un productor de energía, no de petróleo, no de gas, claro. Es un productor de energía. Y la energía es lo que promueve la industrialización del país. O sea, Venezuela lo que en este momento necesita es energía de cualquier tipo, eléctrica, solar, eólica. Y nuestra materia prima, transformarla aquí o mandarla para es transformarla acá. ¿Cómo se transforma eso? Porque, fíjate, a nosotros se nos dio el rol de país de ser exportadores de crudo, principalmente. Y entonces tú ves que, en realidad, ¿dónde está el margen de beneficio del negocio? El margen de beneficio del negocio está en producción de lubricantes, producción de fertilizantes, producción de gasolina. Nada de eso, o sea, muy poco. Tenemos empresas simbólicas en el país que producen parte, pero que no nos desarrollamos en eso. Venezuela sigue siendo hasta hoy un productor, un exportador de crudo, y no somos un exportador de gas. Pero lo que veríamos en una conversación que hemos tenido ya entre varios ya académicos es que nosotros lo que debemos exportar es energía. Y eso es en realidad nuestro punto. Por ahora estamos exportando energía en forma de crudo, que es la forma más baja, ¿okay? Pero podemos exportar gas. ¿Okay? Los precios del gas ahorita son muy atractivos y son los que nos permite desarrollar. Deberíamos tener centrales eléctricas venezolanas que funcionaran con gas. O sea, nosotros debemos pasar, es cierto que tenemos ríos, tenemos el Guri, que produce el 70% de la electricidad del país, pero la electricidad del Guri fue diseñada para las empresas de Guayana, no fue diseñada para atender al país. Y nosotros tenemos petróleo y gas que podemos usar para generar electricidad, ¿okay? De otras maneras y atender toda la demanda. Pero eso se refiere a construir las plantas. Para construir las plantas tú necesitas ingeniería. Para esa ingeniería tú necesitas a las universidades y a los centros de investigación para tener tecnología propia para desarrollar allí. Fíjate, es lograr construir tecnología propia. Es lograr, amiga, amigo, ver cómo nosotros, porque aquí estamos pensando 3 o 4 pasos adelante. Porque ahorita estamos ya dentro de una arquitectura contra el bloqueo, contra las sanciones, contra las mal llamadas sanciones, porque nosotros no tenemos por qué sancionarnos, sino contra las medidas coercitivas, unilaterales, ¿no? Y en esa visión yo toqué el tema de la educación universitaria, porque vemos cómo en otros países el tema de Rusia, el tema de China, han sido valores fundamentales, porque es la gestión humana, es la persona que piensa, que elabora, que trabaja. Hay otros que están pendientes del tema territorial, que yo lo respeto, el tema de zonas especiales que también están dentro de esa visión, pero si no tenemos el recurso humano, ¿cómo nosotros vamos a ir construyendo? Y vamos a ir nosotros logrando esa fórmula de lo que decía nuestro comandante Chávez, que era la Venezuela potencia. Si nosotros podemos llegar, en el esquema que estamos, si no hacemos una fuerte inversión en educación y no hacemos una fuerte inversión en investigación, cuando digo fuerte no significa que vamos a, no, tenemos que ir en un esquema gradual, ir financiando programas y de manera que ellos se vayan creando pequeños emporios empresariales en unión con las universidades, que eso es otra cosa que no hemos hecho.
las universidades de todo el mundo crean, asociaciones con empresas que se incuban dentro de las universidades, y que se convierten después en parte del tejido del país. Pero las universidades siguen siendo propietarias de esas empresas. Son universidades públicas, pues todas son empresas que tienen propiedad pública. Claro. Bien, allí. Entonces nosotros tenemos que empezar a crear ese ecosistema de empresas tecnológicas. Me gusta ese enfoque, ecosistemas tecnológicos. Me gusta bastante porque por ahí andan hablando de parques, de cosas. Yo no me meto en eso. Pero el ecosistema lleva una visión holística de cómo nosotros podemos ir construyendo desde la episteme venezolana, que los tenemos aquí, investigadores, docentes y estudiantes, podemos tener una visión de cómo construir un andamiaje tecnológico. Pero digo, porque se presenta, vamos a crear el parque tecnológico, pero una vez que se creó la empresa, la universidad se desliga. No, eso no puede ser. La universidad tiene que estar allí todo el tiempo y la única manera de estar es que siga siendo propietaria del... Vamos a ir a una pausa, ¿vale? Vamos a ir a una pausa. Vamos a mandar un mensaje a nuestro comandante y jefe, presidente de la República, que los tomen en cuenta por allá, para Faltado, por allá. Yo saludar a Cabruta por allá, eso es por el estado Guárico. Guárico querido, igualmente por Santa Rita, ¿vale? Llaman directo al presidente de la República, Nicolás. Por ahí vamos a ir a una pausa y volvemos. Parte de la manada TES Yes y quiero invitar a todas esas niñas a partir de 2009 en adelante que quieran ser parte de nosotras. Nos reintegramos el 15 de agosto en las instalaciones del DAE. Bueno, volvemos ahorita con los balances, con este último segmento. Saludar e invitar a nuestra juventud, a nuestras damas, las niñas, para que se inscriban en el equipo, los que les gusten, el equipo de fútbol sub-18 y libre en el DAE desde el 15 de agosto. Es gratuito todo. Es una fórmula hoy que busca la Fundación Sucre con la empresa Dantex de lo que es la corresponsabilidad social. Y dentro de los balances, profesor Víctor Teotisco, ¿qué podemos decir de todo esto hablado? Porque fíjate, el tema geopolítico está atractivo hoy para los pueblos, pero también el tema económico, ya que hay una visión hoy de ver cómo hay alternativas de ir rompiendo con lo que se heredó de parte de las políticas injerencistas de los presidentes que han mantenido el Stan Smith en Estados Unidos. ¿Qué podemos decir de todo? Mira, tenemos que participar todos, ¿no? con un alto entendimiento de cuál es la situación económica, política, como dices tú, geopolítica también, de dónde estamos ubicados, porque la geografía es tanto un destino como una maldición, ¿no? O sea, tú no puedes mover tu país de sitio, no es un barco. Elemento de la geopolítica, la geografía, yo me recuerdo a Atencio y de otros más, pero de Bolívar, la episteme bolivariana. Entonces, hablaba mucho de nosotros somos dueños del mar Caribe, o sea, la gente, una cosa que tú lo ves en el mapa, nosotros vemos las fronteras, pero cuando nosotros vemos en el mapa del mar Caribe, vemos que por un lado somos vecinos de Estados Unidos, y somos vecinos y de la Unión Europea. O sea, Venezuela es casi que como una especie de Islandia, ¿okay? Que está en ambos lados del Atlántico. Y entonces eso no geopolíticamente, ¿qué significa? Que nosotros tenemos bases de la OTAN en las Antillas Neerlandesas, tenemos bases de la OTAN en Martinica, tenemos bases de la OTAN en Puerto Rico. Entonces, para nosotros, o sea, y por no hablar de Colombia, ¿okay? Donde hay 9 bases más. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es nuestro contexto de que estamos, y yo creo que nuestras Fuerzas Armadas sí saben, están muy conscientes de eso y cuáles son nuestras movidas. Quiero permitirme, Víctor, de saludar a nuestro ministro, ¿vale? Nuestro general y jefe, Manuel Peno López, con todo el respeto tuyo, igualmente a nuestro saludo jefe, al ministro de la Defensa. Domingo Hernández Lara. Esos son los detalles de cómo tenemos hoy profesionales insignes dentro de nuestra Fuerza Armada, todo el sistema defensivo, territorial, nuestra REI, nuestra SODI, nuestra ADI. Todo esto también es un valor agregado a lo que es el tema de nuestro Estado-Nación. Entonces, claro, tenemos esa pisada, pero nuestra principal industria ahorita, nuestro principal ingreso sigue siendo los hidrocarburos y la minería. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese estado de país
tenemos que pensar y ver cómo nos movemos hacia donde seamos menos dependientes, no independientes, sino menos dependientes, porque no podemos dejar de venderlo. O sea, eso es lo que debemos especializarnos. Venezuela ser un país productor de energía neto, ¿ok? Y captador entonces de divisas de cualquier tipo, no solamente dólares, sino de cualquier tipo que podamos usar en el comercio internacional, que nos permite trabajar. Y para eso necesitamos, de nuevo, desarrollar el país. ¿Cómo vamos a desarrollar el país? Tenemos que apoyarnos en el sector de investigación, como el IDEA, como el IBIC, la Fundación Instituto de Ingeniería, el INIA, las universidades. Fíjate, que tienen yo sus propios siento, esquemas. Víctor, cuando tú me hablas de todos estos temas, que yo te lo digo ya como investigador, yo soy postdoctor con toda la responsabilidad del caso, tengo 2 postdorados y estoy terminando otro, ¿no? Yo creo que aquí el principal fundamento es las universidades. Yo creo que ahí es donde está el gran reservorio. Y es más, me pego con tu enfoque. Ahí está el principal ecosistema que puede emerger una episteme investigativa diaria para lograr nosotros romper estas ataduras que nos va a imponer el mercado, ¿no crees? Claro, y entonces es un ecosistema donde nosotros debemos entender que así como China y Rusia, ¿ok? La India, que gradúa 100.000 ingenieros prácticamente al año, o sea, hay que ver eso, han reforzado sus sistemas educativos, ya han invertido, por eso que cualquier inversión que yo haga aquí se multiplica por 10, por 20 en 5 o 10 años. ¿Ve? Entonces nosotros vamos a hacer un enorme esfuerzo, y ese enorme esfuerzo significa dar mayores facilidades de investigación, hacer alianzas con empresas nacionales y extranjeras, y cuidar al recurso humano. Yo creo que eso es lo principal. Igualmente a los futuros profesionales, es decir, toda una cobertura estratégica para que, fíjese, esos son tiempos. Las medidas coercitivas del daño que hicieron, Víctor, esto hay que decirlo, nosotros no nos podemos quedar callados. Y ahorita nuestro gobierno, que sé que hay un presidente diplomático, estratégico, Nicolás, sé las grandes responsabilidades que tienes tú hoy, pero este sector es importante que tú también lo pongas. Nuestras universidades, y la universidad tiene que ser corresponsable con la inversión, aquí no estamos hablando como la Cuarta República que eran gastos, las grandes inversiones que va a dar nuestro Estado, ya lo estamos viendo en el tema del cemento, vamos a hablarlo de esta forma, el tema de la infraestructura. Y de la soberanía alimentaria, claro, pero principalmente. Pero te digo, Víctor, porque yo quiero que desarrolle este tema, ya lo estamos viendo con el tema de la infraestructura, que están dándole mantenimiento, pero falta la gestión humana. Creo que ahí también tenemos que darle vida. Tiene que ser el presidente, ahí tiene, porque Nicolás es una visión estratégica, no es poca cosa todo este tiempo que se ha mantenido contra las medidas coercitivas, hasta un manicidio frustrado, chicos, que es lo que hemos vivido aquí, Víctor. Ahí. Y digamos, y debemos nosotros, repito, en alianza con los mismos estudiantes, porque este ecosistema que tú dices abarca todo. No, me gustó ese enfoque, ¿no? Allí, para que podamos en realidad poner el país en una sola vía, en el esquema de producción, pero no es la producción. Al final lo que necesitamos es la generación de conocimiento, independiente de las potencias extranjeras, de los otros países, porque la tecnología propia es la que nos permite ahorrar en comprar tecnología ajena. Mira, ahí hay algo que yo creo que es importante y va con nuestro programa, por eso es que me gustó, Víctor. Tú pareciera que fue, bueno, tú has dado clases en el IAS, ha dado clases el profesor Víctor, ¿no? Pero era Simón Bolívar. Lo importante es tener tecnología propia, que ni quiera Dios en algún momento nos pase como nos pasó ahorita con esta medida coercitiva, podemos depender de alguien, Víctor, no, somos autónomos. Es algo que mira, que tenemos 3, 4, 20 pasos, y lo que no se ha parado es porque nuestro presidente Chávez dejó toda una estructura, porque si no hubiéramos, no hubieran acabado completo, Víctor. Claro, fíjate, nuestro comercio es afectado porque las grandes aseguradoras no aseguran los embarques porque estamos bajo medidas coercitivas. Entonces, como tú dices, ¿qué hago? Vamos a crear un esquema donde con otros países creamos otro esquema de aseguramiento, y tienes que crear todas esas vías alternas, y para eso es que tenemos que estas relaciones con estos países amigos como son China, Rusia, la India, que para ellos también está en su beneficio, porque además es otro ramo de negocio que tú extraes de la órbita del dólar. ¿Ves? Allí. Y así es como va a producirse. O sea, nosotros, fíjate, Venezuela no le interesa destruir el dólar.
pero sí le interesa que sea simplemente una moneda más de intercambio, más nada. Claro, y fortalecer nuestra moneda, nuestro petro. Imaginemos por dónde vamos. Mira, yo quisiera ver en algún momento, poder decir, vino alguien y compró un tanquero de petróleo y lo pagó en bolívares. No en petros, en bolívares. Porque lo que queremos es reforzar la moneda venezolana. Y hay esquemas para reforzar nuestra moneda. Y entonces, eso que ha hecho Rusia, ¿okay? Y eso que está haciendo China, que es anclar su moneda, y Turquía, anclar su moneda a sus productos, a sus commodities, el petróleo y el gas en Rusia y el oro, en China su producción tecnológica e industrial, en Turquía todo su esquema de negocio, porque Turquía tiene 3.000 años comerciando, o sea, nadie les va a enseñar nada a ellos sobre cómo hacer transacciones. Entonces, claro, nosotros debemos aprender de eso y crear ese esquema aquí en Venezuela, de manera que al final lo que tenemos es una moneda que ojalá el bolívar, no una moneda distinta, sino el bolívar sea usado a nivel de Latinoamérica y quizás en otros fuera como moneda de intercambio comercial, que lo podamos hacer, como se hacía en los años 60, ¿okay? Que el bolívar era una moneda fuerte y incluso había reservas de compras en bolívares de nuestros commodities. Yo creo que hoy, con todos estos temas, te agradezco todo este compartir. Quiero saludar a la Universidad Simón Bolívar, además Universidad Hermana. Quiero saludar a Rubén Reynoso, quien es rector de la UNESCO, todos los que están conectados hoy, pero también a ustedes que nos miran, saludar a Guárico por allá, imagínense, nos estaban viendo ahorita por allá entre Santa Rita y Cabruta, pues un saludo, esa gente, mi comandante jefe, me dando mensajes. Bueno, por el día de hoy quiero agradecerte, ¿verdad? Esta conversación, siempre estamos invitando a la Universidad Simón Bolívar, esto es un espacio permanente, nos vamos a ir con un video, porque tal día como hoy, porque es importante hacer referencias de lo que es hoy esa visión holística, porque hemos hablado de Bolívar, hemos hablado de Chávez, paradigmas hoy que están concatenados con nuestra fórmula, con nuestra visión y nuestro gobierno perfecto. Tal día como hoy nuestro comandante supremo y eterno ingresó a nuestra Academia Militar del Ejército. Vamos a ver, nos vamos con ese video. Que pasen un feliz día, Víctor. Ok, muchas gracias por invitarme de nuevo. Otra oportunidad. De agosto 1971, llegar al alma mater, a esta casa de mi segundo nacimiento, así la llamo, porque aquí nací. Como Simón Rodríguez, ese gran filósofo, lo dice, el hombre nace verdaderamente a la luz cuando adquiere conciencia de lo que es y asume un camino para la vida. Comenzaba una transformación aquí en este patio, en estas aulas, en esta casa profunda. Aquí fue donde uno comenzó, a hacerse hombre, a cuajarse, a hacerse soldado y a hacerse patriota y bolivariano. Y yo estaré ligado toda mi vida a este patio, a este sentimiento, a ustedes, cadetes de ayer, cadetes de hoy, cadetes de siempre.